Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco y llegan los misterios. Un nuevo tiempo que desde aquí en Radio Nacional, desde el estudio 210, vamos a dedicar a buscar respuestas sobre todos esos enigmas que nos rodean y que aquí nos interesan. Y al comienzo de estos programas especiales, la bienvenida y los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un honor y un placer estar aquí todos juntos. En la parte técnica esta noche, Miki León, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Como digo, para todos nosotros un placer estar aquí en este tiempo de verano en estos programas especiales. Abrimos redes sociales, Face y Twitter, eBlanco Radio, así nos encontráis, y el email espacioenblanco@rtve.es, con los saludos para todos los que estáis ahí con nosotros, siempre activos en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Y saludos a todos los que estáis también ahora en directo en Radio 1 o Radio 5. Esta noche nos esperan temas sugerentes, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy. Los misterios nos rodean y una vez más queremos acercarnos a ellos para tratar de aportar algunas respuestas. Y para ello esta semana os hemos preparado una emisión variada, llena de enigmas sugerentes. Comenzaremos tratando de escuchar algunos ecos del pasado. Un repaso por algunos de los casos más intrigantes de fantasmas, impregnaciones o poltergeist. Trataremos de analizarlos, conocerlos y sacar conclusiones. Para nuestro siguiente tiempo, os reservamos dos temas de impacto. En junio de 1976 se produjo en Canarias uno de los expedientes ovnis más inquietantes de la historia. El protagonista principal, un doctor, Francisco Padrón. Tras el suceso, se corrió una espesa cortina de silencio. Hoy, en exclusiva, tendremos con nosotros a un hijo del protagonista que vivió la historia en primera persona. Es tremendamente revelador. Ahí están las intenciones y como siempre la recomendación de que no os lo perdáis. La segunda hora del programa viene cargada de temas originales, exclusivos, únicos que nos van a dar muchas sorpresas y muchas respuestas. Pero ahora, para comenzar el programa, nos vamos a escuchar ecos del pasado. Nuestra primera invitada nos lo ofrece. Nuestro siguiente tema nos llevará a escuchar algunos ecos del pasado. Relatos vividos de experiencias en la frontera entre este mundo y el otro. Poltergeist, casas encantadas, hoteles misteriosos. En todos ellos se han quedado impregnados sonidos, vivencias, dramas. Escuchemos sus ecos, los ecos del pasado. Y nos vamos a tratar de sentir alguno de esos ecos que se quedan impregnados del pasado. Y para ello nos vamos hasta Barcelona. Allí está nuestra especial invitada de la noche hoy, Laura Falcó Lara. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Miguel. Qué placer tenerte aquí en el Espacio en Blanco. No, el placer es mío. Estar contigo es un lujo. Déjame que te presente. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, máster de Dirección de Empresas. Has trabajado en el Grupo Planeta. Actualmente estás dirigiendo... Espera a ver cómo se llama, directora general de Prisma, la división de revistas del Grupo Planeta, y bueno, formas parte de algunos otros programas hablando de todos estos temas. Cuéntame, Laura, ¿qué te llamó la atención de estos temas? ¿Por qué te metiste en ellos? Porque llevas mucho tiempo, aunque parezca que has aparecido ahora, ¿no? Bueno, llevo toda mi vida. Lo que ocurre que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay un momento en la vida en que hablar de estos temas piensas que, y además es cierto, puede incluso ser malo profesionalmente porque la gente asocia pues el hablar de estos temas o decir que te pasan cosas de este percal parece asociado a gente que igual no está mentalmente equilibrada y entonces te planteas que igual no es bueno decirlo públicamente, pero llega un momento, como digo yo, a la vejez viruelas y piensas que bueno, que ya no tienes nada que demostrar, que la gente sabe perfectamente dónde estás, quién eres y que si hablas de esto al revés, quizás ayudas a que la gente tome conciencia de que esto no son tonterías, sino que hay gente que ve cosas, que le pasan cosas y hay lugares donde ocurren fenómenos. Has escrito un libro recogiendo parte del trabajo que haces con nuestros compañeros de La Rosa de los Vientos, que se llama Ecos del Pasado. ¿Hay alguno que te haya llamado la atención, que hayas vivido a nivel personal muy potentemente? Bueno, yo siempre digo que allá donde voy, ¿no? Siempre hay algo con lo que me quedo, pero quizás si tuviera que hablar de un caso personal donde realmente tuve unas sensaciones muy fuertes, es un caso que no está en el libro, que si algún día escribo el segundo, pues ahí aparecerá, que son mis vivencias en el campo de concentración de Auschwitz, en particular en Birkenau. Y yo reconozco que quizás es el sitio donde peor lo he pasado, donde más cosas extrañas a nivel de energías he sentido y donde además las fotografías han aparecido de todo. En el caso, bueno, en una fotografía que me hicieron a mí físicamente, en una ristra de 3 fotografías, en la tercera aparece una cara de un hombre, sinceramente una cara muy angustiosa, pero luego yo misma sentí que había algo en el techo, tiré una ráfaga también de 3 fotografías y la tercera aparece una silueta blanca como de una persona colgando de la viga, como si alguien se hubiera ahorcado. Le pasé la foto en su momento a Clara Tahoces, la estuvo analizando y me dijo, es que no hay ni duda ni trampa, o sea, es una de las imágenes más claras que he visto. ¿Crees en la reencarnación? Muchísimo. ¿No te habrías reencarnado en ese lugar? ¿O habrías vivido antes en ese lugar y te reencarnaste? No creo. Fíjate que yo creo que lo que sentí fue más el dolor que había ahí en esas paredes. De hecho, estuve luego 2 días malísima, o sea, 2 días con náuseas, migrañas. Yo creo que al revés, que lo que me afectó fue la maldad que había ahí acumulada, el dolor. Vale, antes de entrar en casos que quiero que me cuentes de los que has investigado, las cosas que pasan, esto que estamos haciendo ahora, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, ¿se quedan impregnadas ahí en algún sitio y se pueden recoger? Yo creo que sí, yo siempre digo lo mismo, si tú tiras una piedra a un lago, eso emite unas ondas, el lago tiene un final y por tanto esas ondas terminan. La voz, lo que hacemos, los actos, las energías son ondas también y el universo es infinito, ¿por qué no habríamos de poder recogerlas de vuelta? Más allá de lo que luego quede a nivel físico, es decir, yo creo que hay impregnaciones, que es eso que podemos recoger, que un día pasó y que sigues pudiendo oírlo, y luego hay fantasmas, que esos interactúan con nosotros de forma inteligente con respuestas inteligentes. Esta es nuestra invitada, Laura Falcó Lara. Con ella nos vamos de viaje a escuchar algunos ecos del pasado, ya veréis. Y en tu libro, Laura, empiezas por la, es por donde hay que empezar. Hablas de un árbol del diablo. Cuéntame, ¿dónde está este árbol del diablo? ¿Qué pasaba ahí? Es un árbol que está en New Jersey, es un viejo roble donde han habido pues muchísimos linchamientos en sus ramas, asesinatos, suicidios. Es un árbol realmente que tú lo ves y no tendría por qué tener mayor trascendencia, pero es cierto que es un árbol en cuya savia hay la sangre de muchos inocentes. Es un árbol donde dice que se han celebrado rituales satánicos y que ha sido también tumba alrededor suyo, en sus raíces, de muchísimas víctimas de asesinos en serie, por ejemplo. Es un lugar donde ha habido, pues como te decía, linchamientos, humillaciones, violaciones, todo tipo de víctimas han estado rodeando ese árbol y ese árbol dicen que está maldito, dicen que es un árbol donde todavía se puede oír el clamor de esas personas que han muerto ahí asesinadas violentamente, que es un árbol con impregnaciones muy negativas.
Aquí dices que historias como la del carnicero de Blaine Creek han hecho creer a los lugareños que las raíces del árbol no se nutren de agua, sino de sangre. Efectivamente, como decía, pues asesinos en serie, en este caso, pues el carnicero de Blaine Creek, como comentas, fue uno de los casos que asesinaba y que enterró a alguna de sus víctimas en las raíces de este pobre árbol. Cuéntame, ¿hay lugares como este que atraen a la gente por su especial energía, no sé si negativa, y al contrario otros que te llevan a lugares donde te sientes mucho mejor? Bueno, yo creo que la Tierra está viva, en cierto modo, ¿no? Y hay vórtices, hay lugares energéticamente buenos y otros malos, probablemente, no solo por lo que ha quedado allí de otras personas que han vivido, sino incluso por la propia Tierra. O sea, telúricamente sabemos que hay sitios donde las energías parecen fluir y otros donde, en cambio, las varillas, por ejemplo, se cruzan y parece que ahí no fluye la energía, sino que al revés, que produce energías negativas. Entonces, bueno, si pensamos que la Tierra es algo vivo, es normal que haya lugares donde, pues quizás uno se sienta bien y lugares donde no se sienta para nada bien. Y no hace falta ser muy sensitivo o tener dotes especiales, sino que cuando estás ahí te das cuenta de que algo va bien o algo te rechaza, ¿no? Efectivamente, hay esa pesadez a veces en lugares que parece como si te estuvieran chupando la energía, ¿no? Y en cambio hay otros lugares que sin hacer nada diferente parece como si te recargara las pilas, o sea, algo tienen. Y de árboles del diablo nos vamos a pueblos fantasmas. Esta historia, Laura, nos conmociona a todos. Sarmero, el pueblo, en Tolima, Colombia. Estábamos viendo la televisión, la gente que tenemos un poquito más de edad, como dices en el libro, ¿no? Y se veía a una niña de 13 años, a Omaira Sánchez, metida en una especie de pozo que se había creado por esa catástrofe que había habido. ¿Qué lección nos dio, verdad? Bueno, fue el 13 de noviembre de 1985, ha llovido mucho desde entonces, fue un pueblo completamente arrasado, un pueblo de 50.000 habitantes situado, como decías, cerca de lo que es la capital de Bogotá. Y bueno, y el volcán Nevado se lo llevó todo por delante, se lo llevó de la noche a la mañana en cuestión de segundos, enterrando a todas sus gentes, no dejando casi tiempo a que la gente escapara. Un pueblo donde a día de hoy parece que esas almas todavía continúan presentes, y hay historias increíbles en ese pueblo a día de hoy, de gente que ha pasado por ahí, que ha intentado pues grabar o hacer fotografías. Disculpa, ¿el pueblo está ahora vacío? ¿No vive nadie? No, claro, el pueblo está completamente vacío, el pueblo son ruinas, es un lodazal en gran medida, lo que queda son los restos de esa catástrofe. O sea, no, el pueblo está... Pero bueno, que hay historias actualmente de gente además que va, pues como podemos ir nosotros a veces a lugares de estos a ver qué impregnaciones quedan, qué es lo que ha quedado de la catástrofe. Hay una historia a mí que me llamó mucho la atención de un grupo que se acercan al pueblo y ven a un hombre como barriendo en lo que era la entrada del antiguo cementerio. No entienden nada porque piensan que hace este hombre barriendo en mitad de la nada, en un pueblo que ya no existe, en un vacío absoluto y total, ¿no? Y llega un momento que se dan cuenta de que ese hombre parece no ser real, parece realmente estar en un mundo diferente, en otra dimensión. La verdad es que les inquieta mucho esa presencia. Se acercan, el hombre parece ni tan siquiera detectarles, no se gira, no se inmuta ante lo que le preguntan. Y cuando finalmente contestan, le preguntan ¿dónde está el cementerio? Él, con mirada casi ausente, dice aquí, señalando el mismo lugar donde él está prácticamente, como si se refiere a todo el pueblo, no únicamente al cementerio en sí. Hay muchas historias de este estilo en Armero. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Laura Falcó hablando, escuchando, sintiendo ecos del pasado. Decir que esa niña que salía de 13 años, que vimos en todos los informativos, Omaira Sánchez, que quedó atrapada en el lodo, finalmente fallecería y estaría, bueno, en los cielos seguramente ahora. En este pueblo hablas también, me parece, de la historia de un sacerdote. Hay muchísimas historias. Yo creo que es uno de los lugares donde quizás todo el mundo que ha ido tiene experiencias curiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Carlos Ferrero, que es otro de los personajes que se desplazó por Tolima en compañía de su familia y al hacer una parada en Armero para descansar, por ejemplo, tomó unas fotos con su teléfono y le llamó la atención, por ejemplo, una casa en ruinas con un letrero donde se podía leer la palabra homenaje. ¿Cuál sería
sería su sorpresa cuando 8 días después, repasando la foto que había tomado, se dio cuenta que debajo de esa imagen había un hombre con una nariz y una boca como tapadas por una especie de pañuelo. Ese hombre no estaba, por ejemplo, cuando él tomó las fotografías, ¿no? Hay historias de periodistas, como dices, de párrocos, hay todo tipo de historias. Es un pueblo plagado de experiencias. Aquí hablas del sacerdote Pedro María Ramírez, que en abril, dijo que si no se relacionaba bien el pueblo con él, quedaría maldito, y parece que se cumplió. Es una de las leyendas, sí, efectivamente. Es la leyenda que tiene el pueblo, ¿no? Que fue el sacerdote el que maldijo al pueblo tras haber sido absolutamente, casi muerto, golpeado en mitad de la plaza, y nadie haber salido a defenderle. Le echó esa especie de maldición sobre el pueblo, de que un día el pueblo sería abatido, derruido completamente y desaparecería. Y parece como si lo hubieran oído, ¿no? Uh-huh. Parece que estos sucesos ocurren siempre en sitios, donde ha habido grandes catástrofes o en sitios muy antiguos. Sin embargo, hablas aquí, por ejemplo, de un auditorio que está en Alaska, el Wendy Williamson, que parece que también ocurren extrañas cosas, gente que aparece que no está invitada y que no forman parte de las compañías que actúan en ese auditorio. Bueno, yo siempre digo que la gente relaciona a veces lo paranormal con lugares únicamente antiguos o en ruinas. No tiene por qué, porque a veces en construcciones nuevas no sabemos lo que ha habido antes de esa construcción, en esa ubicación física. Puede haber habido muchas cosas, ¿no? Y este es uno de los casos. El auditorio Wendy Williamson, como comentabas, de Alaska, es un sitio aparentemente normal, moderno, donde se hace todo tipo de escenografías y de todo. Sin embargo, a veces ocurren cosas que dejan al público sin palabras, ¿no? Cuando de repente, en mitad de un acto, de una representación, forma parte de la escenografía algo imposible, algo que sin embargo parece real y palpable. Cuando de repente, por ejemplo, en mitad de un acto, una dama de blanco se la ve levitando en mitad del escenario. La gente piensa que es parte del espectáculo, la gente aplaude y dice, wow, qué maravilla, ¿no? Qué efecto especial, pero luego se dan cuenta de que ese efecto no ha existido, que los actores no saben qué es lo que ha ocurrido, que nadie tiene una explicación razonable para eso que ha ocurrido en escena. Qué curioso. ¿Y sucede muy a menudo? Bueno, es un lugar donde hay una cierta tendencia a que aparezca esta dama de blanco y nadie sabe realmente cuál es la historia. O sea, no tienen claro realmente cuál fue el pasado que ha llevado a que esa dama de blanco aparezca. Pero bueno, por ejemplo, hay otro personaje que a veces aparece también, que es un músico que está muerto, evidentemente, que se llamaba John Wendell Williamson, que es el que da nombre al edificio. Ese hombre también dicen a veces que se aparece en el edificio, por ejemplo. Qué curioso. Hay formas de corroborar todo esto. Últimamente, gracias a la tecnología, podemos captar imágenes, ¿no?, que de alguna manera aportan como esos ecos del pasado y nos dan más fuerza o más pruebas en poder creer todo esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que afortunadamente la tecnología cada vez se ha aliado más con la gente que nos gusta lo paranormal para intentar que al menos en cierta manera podemos de forma algo científica acercarnos a estos fenómenos, ¿no? Antes simplemente íbamos con una grabadora, con nuestros ojos y una cámara de fotos. Actualmente hay maquinarias como la Spirit Box, el REMPOT, el Melmeter, la Kinet, una serie de máquinas que nos ayuda quizás a medir de una forma un poco más científica o más creíble esas cosas que los ojos a veces ven pero no pueden explicar. Uh-huh. Hay pueblos malditos en España, no vamos a hablar de ellos porque seguramente son los más conocidos, y hay también canciones, dicen malditas. Famosa canción Hotel California de los Eagles, y yo no sabía que esta canción, no sé si maldita, pero que detrás hay una historia extraña en ella, ¿no? Hay una historia de fantasmas. Dicen que Don Henley, cantante, guitarrista y compositor y fundador de los Eagles, escribió esta emblemática canción estando en un hotel del mismo nombre, Hotel California. Estaba en el bar cuando una mujer que le debía parecer atractiva, desde luego, le invitó a una copa. Él no se negó, estuvieron charlando muy a gusto. De repente él se levantó para ir al baño, como podemos hacer muchos de nosotros cuando estamos en esas situaciones, y al volver se extrañó mucho que la mujer había desaparecido. Preguntó a los trabajadores del hotel insistentemente sobre el acompañante que él tenía. Todos le dijeron que había estado solo, pero sí que le relataron la historia de una mujer que se solía aparecer, probablemente fallecida en el hotel, y que no era la primera persona a la que él se le aparecía esa mujer. Y no era real, era una especie de fantasma. Qué curioso, por eso esta canción. Los Beatles, por ejemplo, tienen una que es Helter
Yo nunca sé decirlo. Skelter, o sea, bueno, es que el nombre se las trae también. En este caso, bueno, no es que en sí la canción esté maldita, sino que va vinculada a una serie de sucesos muy tristes y se inspiraron, se supone, en la canción para producirlos, ¿no? En este caso hablamos, pues, de los asesinatos de la familia Manson, de Sharon Tate, uno de los asesinatos quizás más famosos en Cielo Drive, y teóricamente el asesino decía que bueno, en cierta manera este álbum, el de White Album, y esta canción fueron pues aquellas que le inspiraron para llevar a término el asesinato. Claro, cuando los músicos de los Beatles se enteraron de esto, pues imagínate la poca gracia que les hizo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas más, como de Marilyn Manson y algunas otras por ahí, que sí están enredadas en ese halo de misterio, ¿verdad? Sí, bueno, lo de las canciones malditas es algo que también tiene su gracia, ¿no? No son fantasmas, pero en cualquier caso sí que hay canciones que, bueno, que históricamente se ha dicho que son malditas. A mí, por ejemplo, yo no conocía y aprendí bastante de la historia esta del Gloomy Sunday, por ejemplo, una canción que casi parece clásica porque es muy tranquila y se ve que tiene detrás una historia de suicidios tremenda también. Qué curioso. Hablando de fantasmas, carreteras fantasmas hay muchas en nuestro mundo, ¿verdad? Aquí recoges algunas de ellas, no sé, cuéntame la que quieras. Bueno, yo creo que lo de la mujer de la curva es bien un clásico. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de en Gran Bretaña. Tenemos la carretera M6 en Inglaterra. Ahí dice, por ejemplo, que se suelen ver espectros de soldados romanos. Te lo digo porque quizás es más original que la mujer de la curva, que es quizás lo más conocido, ¿no? En este caso, pues dicen que ven soldados romanos, que probablemente fueron los que trazaron la vía original. También dicen que hay una mujer, como no, que pide socorro. Y luego, por ejemplo, también dice que se suelen oír los rumores de cientos de mineros que fallecieron en un accidente laboral cercano al lugar. O sea, bueno, yo creo que lo típico es la mujer de la curva, pero hay varias variantes, ¿eh? Y en todos los países hay un caso, desde luego. En China también tenemos otra, ¿verdad? En Estados Unidos. Efectivamente, la carretera Tuen Mun. Y en Estados Unidos también tenemos otro lugar, por ejemplo, emblemático, que es la carretera de Bloods Point, en el condado de Boone, Illinois. ¿No será una leyenda que se va metiendo en el inconsciente de la gente y al final acabamos dándolo realidad y acabamos viendo lo que no existe en diferentes partes del mundo, sobre todo ahora con la globalización? Es posible. En cualquier caso, yo creo que es una leyenda bonita, ¿no? Lo de la chica de la curva que te avisa de un lugar peligroso donde ella ha perdido la vida. Tiene ese punto casi romántico. O sea, no deja de ser atractivo en cierta manera. Luego te pediré alguna explicación. Lugares que también ponen los pelos de punta. La casa del Salto de Tequendama, en Colombia, donde al parecer la gente lo elige como un sitio para, no sé, suicidarse o lanzarse por ahí al vacío. Efectivamente, ese lugar fue un hotel de lujo, un hotel donde además iba gente de mucho dinero y de mucho prestigio, pero si bien es cierto que la gente se jugaba el dinero en la zona del bar, porque había juego en ese hotel, muchos se suicidaban por las pérdidas, pero otros muchos aprovechaban el lugar con ese precioso salto, esa catarata, esa caída, para perder la vida y para saldar sus problemas, en cierta manera. Dicen que a día de hoy todavía se puede ver a esos que se suicidan, que a veces se ven sombras de gente que se lanza al vacío y no hay nadie. La persona que en estos momentos cuida el lugar dice que le ha pasado 50.000 cosas en él, cosas que desaparecen, cosas que se mueven, ruidos, gritos, todo tipo de sucesos. Y la verdad es que es un lugar incluso paisajísticamente espectacular donde los haya. Yo creo que es un lugar que valdría la pena que lo recuperaran, aunque solo fuera como paraje. Uh-huh. Cerró, según tengo aquí los datos, en la década de 1990, dejó de ser un hotel y a partir de ahí empezaron ya habían pasado, pero empezaron a aparentar y a aparecerse esos seres extraños y esos intentos de suicidio, a veces suicidios, ¿verdad? Qué curioso. Efectivamente. De hecho, José Ignacio Pareja, que es la persona que lo cuida durante todo este tiempo y que ha estado un poco de guarda de la finca, dice que su experiencia ha sido bestial. Él, de hecho, también estuvo metido mucho en temas de chamanismo y dice que las energías allí, fluyen solas. Es un lugar, probablemente también telúricamente, el agua, ya sabemos que además es un lugar donde hay agua, las energías se conservan mucho mejor. Es mucho más fácil que hayan fenómenos paranormales. El agua sirve como de alimento, en cierta manera, para este tipo de fenómenos. Y él cuenta todo tipo de experiencias. Hablabas antes del asesinato de Sharon Stone y hay un capítulo que dedicas a un lugar que se llama Sharon Tate, y hay un capítulo que lo dedicas a Cielo Drive. ¿Qué es esta historia? Cuéntame.
Bueno, es una historia curiosísima porque la casa donde murió Sharon Tate, de hecho estaba en Cielo Drive, pero esa casa ya no existe, esta casa se tiró abajo, se hicieron nuevas construcciones y lo que decíamos, a veces no tiene nada que ver que la casa sea nueva. El señor que compró la nueva casa, sí le sonaba lo de Cielo Drive, pero nunca asoció eso con el asesinato de Sharon Tate. Lo que ocurrió fue que cuando empezó a vivir en la casa empezaron a pasar cosas extrañas. Dio una fiesta de inauguración y durante la fiesta de inauguración una de las personas que estaba con él en la cocina creyó ver a una mujer flotando por fuera por la ventana de la cocina. Claro, imagínate el sobresalto, ¿no? A partir de ahí empiezan a pasar cosas, empieza a haber personas que deambulan por la casa que no existen, sombras, ruidos. Y bueno, llega un momento que es tal la cantidad de manifestaciones que tienen en lugar y además manifestaciones incluso a veces trágicas con escenas como sangrientas, que intenta investigar qué es lo que había ocurrido en la zona y ahí descubre que está viviendo justo encima del lugar donde estaba la casa de Sharon Tate. El hombre actualmente sigue viviendo ahí, se ha acostumbrado a convivir con el fenómeno, sabe que es un fenómeno que no interactúa, en este caso hablaríamos de una impregnación y bueno, en cierta manera pues ha aprendido a convivir con ello. Te decía antes que te iba a pedir explicaciones. Has hablado de impregnación. Trata de explicarnos un poco las diferencias entre fantasmas, impregnaciones, poltergeist, casas encantadas. Bueno, es relativamente fácil, es decir, para mí la impregnación es como un holograma, es algo que ha dejado ahí su impronta. Cuando imaginémonos, por ejemplo, que una señora mayor pasa toda su vida o gran parte de su vida sentada en una misma butaca, en una misma esquina y además ahí le ha pasado cosas graves de su vida, cosas que emocionalmente han dejado huella, ¿no? Es fácil que cuando esa persona desaparezca quede ahí algo estático, algo que no interactúa, no es un fantasma, es simplemente una huella. Eso serían, por ejemplo, también las psicofonías que podemos recoger en lugares como Belchite. No es nada que nos responda inteligentemente, es algo que simplemente reproduce algo que ocurrió en su momento, pues la caída de un avión en picado, los disparos de una guerra, etcétera. Un fantasma no, un fantasma interactúa con nosotros, es alguien que se ha quedado anclado a este mundo en una dimensión paralela, no ha, transitado hacia donde deba transitar, sino que se ha quedado anclado aquí por algún motivo, a veces muertes violentas, no aceptar que su situación, o quizás aferrarse a lo material, o que tengan algo pendiente, pero interactúan con nosotros, un poltergeist. El poltergeist, traducido literalmente, quiere decir duende travieso. Los fenómenos poltergeist normalmente suelen tipificarse por lugares donde los objetos vuelan, donde hay agresiones incluso físicas a la gente que vive en el lugar. Y hay varias explicaciones. En un porcentaje muy alto, el poltergeist realmente es provocado por alguien que en estados alterados de conciencia, en situaciones de estrés o de ansiedad, provocan efectos telequinéticos sobre los objetos o las cosas. A veces también llamamos poltergeist a cuando ocurren fenómenos parecidos provocados por entes. Pero realmente, si fuéramos fidedignos, deberíamos únicamente referirnos a poltergeist cuando es fruto de una persona. Pero bueno, todo acaba englobándose a veces en un mismo saco. Vale. Y cuando se dan ese tipo de apariciones, ¿nos pueden hacer daño? A ver, yo siempre digo que las películas hacen mucho daño en ese sentido, porque estamos tan hartos de ver en las películas siempre casos súper malignos, demonios, agresiones. A ver, por un caso que nos podemos encontrar, un ejemplo puede ser el caso Vallecas, ¿no?, donde realmente pues hubo algunos actos agresivos hacia las personas. Los fantasmas no son ni mejores ni peores que lo que eran las personas en vida. Es decir, hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos, ¿no? Puede haber casos, sí, puede haberlos. ¿Ha habido algunos? Por supuesto que ha habido algunos, pero yo no creo que sea la mayoría de casos. De hecho, hablando con otras psíquicas tipo Paloma Navarrete, te dice que ya no se ha encontrado todavía a día de hoy nada que le haya hecho daño. Ha interactuado con gente mejor o peor, pero bueno, mejor o peor como era el señor en vida. Si el señor en vida era un cascarrabias, pues te vas a encontrar con eso, con un cascarrabias. ¿Estás a gusto ahí en Barcelona, en nuestros estudios? Estamos muy bien. Vale, no te voy a entretener mucho más. Quiero que me cuentes una extraña ciudad también fantasma que hay en el Rajasthan, en India, para dar un poco una muestra de que no solo sucede en todas las partes del mundo, sitios habitados, deshabitados, lugares antiguos, lugares modernos.
En este caso es un sitio antiguo, ¿verdad? 1573 es cuando se construyó, parece ser, esta ciudad. Efectivamente, la ciudad de Bagrat, bueno, no sé pronunciarlo, estamos lo de siempre con estos nombres, ¿no? O sea, si tú lo pronuncias mejor que yo, no. Ánimos, porque es Bangar, algo así se llama. En Rajasthan, en India. Efectivamente. Nuevamente, como decías, es una ciudad que se construyó en 1573 y se construyó como residencia para el segundo hijo del gobernante de aquel momento, cuyo nombre nuevamente prefiero no pronunciar porque son como impronunciables. Que lo lean en tu libro. Exacto, mejor, ¿no? Sí. Es una fortaleza que parece casi una pequeña ciudad compuesta por templos, palacios, bueno, un lugar precioso y además enorme, como os podéis imaginar, ¿no? En un entorno además muy bonito, pero fue abandonado y sus habitantes se trasladaron a otro sitio ya hace bastantes años, en el 1783 para ser exactos. Es una ciudad que lleva más de 200 años en estos momentos abandonada, sin vida, pero es una ciudad, como bien decías, donde ocurren cosas, ¿no? Digamos que es un lugar que teóricamente era un sitio que era prohibido, o sea, que era de acceso restringido, y actualmente te siguen diciendo que no entres en esa ciudad, por ejemplo, entre la puesta y la salida del sol. Eso está prohibido por el gobierno, ¿verdad? Está prohibido por el gobierno porque dicen que es como una ciudad maldita, en cierta manera, que está habitada pues durante la noche, la habitan espíritus no demasiado aconsejables. Entonces, el propio gobierno ha llegado a poner una ley, cosa que parece inverosímil, pero que ocurre, para que la gente no entre durante esos horarios en el lugar. Conviven en ese lugar dos leyendas. La primera dice que la ciudad fue maldita por un hombre santo llamado Baba. En este caso cuentan que él pidió permiso cuando estaban construyendo toda esta ciudad. Él dijo que no tenía ningún problema con que la construyeran siempre y cuando la altura de los edificios no diera sombra a su retiro, porque él vivía cerca de lo que era la ciudad. No le hicieron ningún caso, como os podéis imaginar, y él dicen que lanzó un maleficio sobre el lugar y cumplió con su promesa, ¿no? Este es uno de los de las leyendas que se cuentan. La segunda habla de otra historia, habla de una bella princesa que a temprana edad de 18 comenzó a recibir ofertas de boda, como puede imaginarse, típico de la India, la edad y la situación, ¿no? Entonces dicen que residía en esta ciudad un mago negro llamado Singhia, que se enamoró de ella locamente, pero ella evidentemente no quería de ninguna manera casarse con ese personaje, pero él quería como fuera a toda costa conseguirla. Al no hacerle ningún caso, el mago tramó un plan y, según el relato, dicen que lanzó un hechizo sobre una fragancia que iba a comprar en el mercado, pero que ella lo detectó a tiempo. Cuando lo detectó y lanzó la sustancia al suelo, la desechó, el hombre enloqueció, se enfadó muchísimo y decidió nuevamente, amargado, lanzar una maldición sobre la ciudad. Y dicen que es su fantasma el que ronda el lugar por las noches. Así que cada uno que coja la leyenda que quiera, pero que no entre en la ciudad puesto el sol. ¿No te gustaría ir por la noche algún día? A mí sí, pero ya sabes que yo soy una terrorista. Vale, yo te acompaño también. Vale. Casi terminando, venimos a Madrid, nos quedan 2 o 3 lugares. Hay un hostal, el Hostal Katz, que era curioso porque parece ser que era la primera vez que se ponía un anuncio en un periódico en España o en Madrid, en el que se decía que se vendía edificio. Espérate un poquito el dato. En octubre de 2012 se vendía edificio un hotel con fantasmas por 6.380.000 euros. Sí, la verdad es que parece que tengan que tirar detrás, que te vendan algo así, pero en este caso despertó mucho interés. De hecho, la historia, sobre todo, el momento álgido de toda esta historia, viene cuando alguien conocido, en este caso alguien radiofónico, como es José Antonio Avellán y su esposa Mara Colá, compran el edificio como residencia propia. Mara dice que desde el primer momento tuvo la sensación que el edificio no la quería, ni a ella ni a su hija. La compraron para vivir ellos, ¿no? Claro, sí, en su momento era un palacete, o sea, son estos edificios antiguos de Madrid, bueno, y de muchas otras ciudades que en su momento han sido palacetes y luego, evidentemente, mantener eso es prohibitivo y acaban siendo instituciones públicas o comercios. En este caso era un edificio privado. Ella comenta que desde el primer momento tuvo la sensación que el edificio no los quería, y menos a ella y a su hija, y durante las obras ya incluso los propios albañiles decían que, dejaban cosas de una manera, al día siguiente se las encontraban de otra. Había un ascensor que no lo tenían ni tan siquiera conectado a la electricidad, pero el ascensor cambiaba de planta por la noche.
Y Mara comenta, por ejemplo, que ella cuando entraba se le ponía un dolor de cabeza tremendo, algo le chupaba la energía. El primer incidente que ella relata es que había una verja de hierro que todos los días ella cerraba prudentemente y que al día siguiente se la encontraba nuevamente abierta. Cambió incluso la cerradura y volvía a pasar lo mismo, ¿no? Apagar luces, al día siguiente encontrarlas encendidas, casquillos de bombillas que parecían reventar solas, ruidos, pasos, objetos que cambiaban de lugar. El caso es que fue tal la presión que llegó un momento que Mara dijo que no podía más y le pidió a su marido mudarse. Ahí viene la venta y bueno, y efectivamente, como comentábamos, la venta fue un poco extraña, ¿no? Porque vender un edificio diciendo que está maldito, pues no sé si es la mejor opción. Pero bueno, actualmente es el Hostel Katz, es un albergue, quien quiera puede visitarlo porque es un hotel. Ellos no quieren hablar del tema, no quieren ni oír hablar del tema, también normal, porque si no, imagínate. Pero bueno, se puede acceder a él. Ya sabéis, en Madrid, si queréis pasar una noche curiosa. El último, Hotel Fairmont Bound. No sé si ese es el de la película El Resplandor o no. No, el del Resplandor es el Stanley. Si quieres hablamos del Stanley. También menudo hotel, ¿no? Ese. Bueno, el Stanley es un hotel... A mí me gusta mucho la historia porque Stephen King se inspira en este hotel para escribir El Resplandor porque pasa ahí unas vacaciones a final de temporada, están solos él y su familia en el hotel. Tiene sensaciones muy extrañas estando en ese hotel, en esos largos pasillos. De hecho, dice que tiene pesadillas, reiteradas pesadillas, imaginándose a su hijo siendo perseguido por esos pasillos. Y de hecho le explican que el hotel tiene una cierta tradición de fantasmas y de sucesos paranormales. Él vivir en persona no vive ninguno, pero sí que la atmósfera del hotel, todo lo que le cuentan y esas pesadillas le llevan a escribir la novela El Resplandor. Es cierto que en ese hotel, por ejemplo, se han conseguido hacer fotos. Hay una foto que tengo yo colgada en el... Bueno, porque este libro además lleva un código QR para que la gente pueda acceder a un microsite donde hay todo tipo de material adicional, fotografías, vídeos, links, psicofonías. Además, muchas de ellas cedidas por compañeros, o sea, un trabajo en ese sentido increíble de colaboración de la gente del misterio. Y hay una foto, por ejemplo, que está colgada en ese lugar, que pueden ver perfectamente una mujer a lo alto de la escalera. Es una foto que se sabe perfectamente que el personaje que aparece es una de las propietarias del hotel, antiguas propietarias del hotel, que evidentemente está muerta. Es un hotel donde es muy fácil, por lo visto, que sacar fotos de este estilo, ¿no? Que aparezcan cosas extrañas en ellas. Pero bueno, como decíamos, este es el hotel que inspiró al Resplandor. Es un hotel que además se queda como muy aislado, que se construyó en una época nuevamente de lujo y de excesos, y que luego fue bajando su consumo y actualmente pues es más un hotel de invierno por las nevadas que un hotel pues quizás de alta gama como fue en su momento cuando se inauguró. Vamos al último lugar. Este es un lugar natural, la Torre del Diablo. Quizá, bueno, ahí sale un poco en esa película Encuentros a tercera fase que la hizo famosa, ¿no? Pero ya era y es un sitio especial, ¿no? Es un sitio, yo creo que incluso físicamente impactante, ¿no? Cuando tú ves una montaña, porque no sé si llamarla montaña o cómo llamarla exactamente, en mitad de la nada, una protuberancia que surge con esa pared escarpada, se localiza en las colinas Nergal, cerca de la ciudad de Hutley y Sundance, en el condado de Croc, al noreste del estado de Wyoming. Como dices, se inspiró y sin él se grabó escenas de Encuentros en la tercera fase, pero es un lugar que además tiene una leyenda preciosa, una leyenda india, una leyenda que comenta que unos osos perseguían a unas jóvenes indias y éstas imploraron al cielo para que les ayudara y no acabar devoradas por los osos, y en ese momento el cielo se abrió y algo hizo que el suelo se elevara y que generara esa montaña para salvarlas a ellas, y dice que ellas ascendieron a los cielos convirtiéndose en las Pléyades, ¿no? Es una historia, vamos, muy bonita, una leyenda preciosa. En cualquier caso, sí que dicen que es un lugar donde hay bastantes fenomenologías, sobre todo ovni, de avistamientos, y que por eso también inspiró un poco, también por el entorno, lógicamente, pues la película de Encuentros en la tercera fase. Es un lugar muy, muy espectacular, sinceramente. Vale, llegó el momento de explicaciones. De alguna manera, ahora que hablamos de multidimensionalidad, esas sensaciones, esas imágenes
estos recuerdos del pasado están ahí y llega un momento que podemos atravesarlo quizá porque entremos en esa dimensión y conectar con ellos, digo yo, no sé. Yo siempre he dicho que yo soy una clara defensora de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? De pensar que diferentes dimensiones, diferentes tiempos pueden convivir en un mismo espacio, lo que ocurre que no somos capaces de verlos. Y por suerte, por desgracia, hay personas, hay momentos, hay lugares donde esa fina pared, ese fino velo que los separa, se une y nos dejan entrar unos en el espacio de otros. Hace poco, por ponerte un ejemplo, en uno de los casos que relato, en la casa del Maresme, la mujer de hacer faenas, pobre harta de oír la historia de 3 entes en esa casa, se da la vuelta en seco para coger una cosa de la habitación que se había dejado, la habitación donde se suele manifestar un hombre llamado Rafael, y topa físicamente, y cuando digo físicamente es que se llega a caer de espaldas con un hombre que corresponde físicamente a la identidad, a la definición de lo que es ese señor, que es el señor Rafael. Ella cae de bruces, él la mira con cara también de susto y en aquel momento se volatiliza delante suyo. ¿Qué ha pasado? Probablemente ambas dimensiones han llevado el mismo susto. La sensación que tuvo ella es que el susto no había sido solo suyo, sino también de ese hombre. Es como si de repente, por algún motivo desconocido, se abriera una puerta que permitiera llegar a topar físicamente con él. Imagínate lo que es, llegar a topar como un fantasma, como si fuera una pared, ¿no? Bueno, supongo que algo así debe ser la explicación. Esto es parte de esos ecos del pasado. Si queréis más, ahí está el libro, el último libro de Laura Falcó. Laura, espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el Espacio en Blanco. Muchísimo. Me encantará seguir viviendo aventuras contigo en el misterio, en este mundo nuestro, y encontrándonos o abriendo esa puerta que nos comunica con el más allá. Y dime una forma de contacto para nuestros oyentes que te quieran conectar. Pues bueno, como sabes tengo un Facebook, tengo Twitter, o sea, por Laura Falcó en internet me puedes encontrar en 50 sitios, pero si alguien me quiere enviar algo pues más personal o lo que sea, os voy a dar incluso un mail, no lo suelo hacer, pero lo voy a dar. Qué bien, apunto. Venga, os voy a dar un mail, es LFL, o sea, mis iniciales, ¿vale? _1969 @hotmail.com. @hotmail.com. Cualquiera que me quiera enviar algo lo puede hacer por ahí, pero si no, tengo página de Facebook, de Twitter, Instagram, lo que queráis. Ha sido un placer estar contigo. Te doy un abrazo fuerte. Gracias a vosotros de corazón. Verte prontito, viajando como algunas veces en Egipto. Efectivamente. O cualquier otro lugar. Un beso. Un besazo. Fuerte para ti, hasta ahorita. Chao. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Arrancamos el día contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y justo a mediodía nos damos una vuelta. España, vuelta y vuelta. A la hora de comer te contamos cómo ha ido la mañana. Durante la siesta no nos dormimos. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Para merendar, bocadillos de cultura. El libro de Juan Ramón Jiménez. Y hacemos los deberes con la información más cercana. La de todos y la del extranjero. A la hora de dormir seguimos despiertos. En Radio Nacional y en nuestra noche con contenido. Cantando como Que sean grillos. los protagonistas de aquí del canto del grillo. Estamos contigo a cualquier hora, porque cualquier hora es hora de Radio Nacional de España. Antes de terminar esta primera hora, este primer tiempo, tenemos todavía unos minutitos para avanzar a lo que nos espera enseguida, ya veréis. Estamos navegando por el río Nilo y tenemos con nosotros a uno de los embajadores de este viaje, la persona que nos abre las puertas de este país de los faraones, Tito Ateiya, para contarnos algunas de las novedades, las cosas nuevas que se están viendo o descubriendo en Egipto. Tito, Egipto siempre tiene sorpresas. Buenas noches a todos. Es un placer tenerles aquí como siempre y es un gusto personal recibirles aquí en Egipto. Bueno, claro que sí, que Egipto siempre sorprende al mundo y siempre el mundo de los faraones está lleno y no se acaba nunca. No se acaba nunca porque es una civilización impresionante.
y cada día tenemos descubrimientos nuevos y cada día sale a la luz una sorpresa al mundo. Hay quien dice que solamente se ha descubierto el 20% de lo que es la civilización. Por ejemplo, en Giza, donde vamos a ir dentro de poco, hay todavía montones de cosas por descubrir. Se habla incluso de una segunda esfinge, nuevas pirámides, nuevas tumbas, pero últimamente ha habido sorpresas, ¿no? Cuéntanos. Últimamente hay 2 descubrimientos impresionantes. Han salido en mucha prensa y han salido en las noticias. Y me gustaría mencionar estos 2 descubrimientos porque son fantásticos. Un descubrimiento es una tumba intacta y yo creo que es la segunda tumba más importante en la historia de Egipto después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esta tumba que han descubierto en la ciudad de Luxor está en un pueblo al lado del Valle de los Reyes, se llama Deraa Abu Naga, y es un pueblo que está lleno de monumentos. Han descubierto allí una tumba intacta. La tumba es de la dinastía 18, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Es de la 18ª dinastía y es una tumba, según los jeroglíficos que están saliendo, se cree que es la tumba de un juez de la ciudad. Lo más impresionante de la tumba, lo que han encontrado dentro. La tumba tiene 8 momias, 10 cofres, tiene cientos de figuras funerarias. Están hablando de más de 1000 pequeñas estatuillas funerarias. Por eso es un descubrimiento fantástico. El otro descubrimiento que ha sido antes de esta tumba, han descubierto una pirámide que data a 3700 años antes de Cristo en la parte de Dashur. ¿Una nueva pirámide? Una nueva pirámide en la parte de Dashur. Es una pirámide que data al siglo XIII antes de Cristo, que data al Imperio Medio. Está en la zona de donde está la pirámide romboidal y la pirámide roja. Al sur de estas 2 pirámides han descubierto un pasillo subterráneo con 10 líneas de bloques y ya está confirmado que es una pirámide y data a 3700 años antes de Cristo, así que una pirámide más para el mundo ha salido. Estos son los 2 descubrimientos que han sido últimamente salidos a la luz. Gracias a ti, Tito, pudimos dar la noticia de ese proyecto que estaban investigando en la pirámide y que se habían encontrado teóricamente una serie de nuevas galerías. ¿Tú crees, como decía Saji Aguas, que todavía vamos a encontrar una gran cámara dentro de la gran pirámide y que posiblemente ahí esté la momia del faraón Keops? Y yo creo que sí. Lo pasa que el año pasado, cuando hemos hablado del corredor nuevo, cuando has venido, hemos ido allí hasta donde está el lugar, que a través de de los estudios que hicieron y de los rayos han confirmado que hay un hueco dentro de la pirámide. Y yo creo que algún misterio hay. Y en la pirámide de Keops no es fácil elegirla la primera maravilla en el mundo antiguo, y yo creo que esta pirámide nos va a dar sorpresas cada año y cada periodo nos va a sacar algo a la luz. Y yo creo que sí tiene todavía una cámara secreta dentro. Tendremos que seguir viniendo para seguir disfrutando de esas nuevas maravillas. Casi por último, nuevo museo. Estamos a punto de poder verlo. El museo más grande del mundo, Tito. Me decían que en el Museo del Cairo, el antiguo museo arqueológico, había más de 100.000 piezas metidas en los almacenes. ¿Todo eso se va a poder ver en el nuevo museo? Esto es un regalo de Egipto al mundo. Yo creo que va a ser uno de los proyectos culturales más importantes en el mundo en el siglo XXI. El Gran Museo Egipcio. El Gran Museo Egipcio, vamos a hacer una inauguración parcial este año, final de este año, pues entre noviembre y diciembre van a hacer una inauguración. Todo el tesoro de Tutankamón, más de 7.000 piezas, vas a ver cosas que no has visto nunca, con las 50.000 veces que has venido a Egipto, pero en el Museo Nuevo, en el tesoro de Tutankamón, vas a ver piezas nuevas. También han trasladado allí el coloso de Ramsés II de 12 metros de altura y de 100 toneladas. Esto va a ser la entrada de la gran sala de la entrada del Museo del Cairo.
va a ser un museo impresionante y va a sorprender al mundo y va a ser a la altura de la zona de las pirámides donde está. Va a ser otra pirámide nueva en la zona de las pirámides. Pues invitamos a todo el mundo a venir a ver el museo nuevo, el Gran Museo Egipcio. Seguiremos viniendo. Y por último, recomendación, mucha gente todavía en Europa dice venir a Egipto. Es un lugar todavía lleno de peligros, un lugar nada tranquilo. Cada vez que venimos lo decimos, sigue siendo un paraíso de tranquilidad. La invitación tuya que se quiten esas ideas de que esto es un lugar inseguro. Yo digo siempre que Egipto es seguro, en plena revolución, y nadie ha hecho daño a un turista o nadie ha hecho daño a un extranjero en Egipto, gracias a Dios. Una pausa obligada hemos de hacer. Llegan las noticias, la información, la actualidad. Unos minutos con ella y regresamos. Después de esos temas de impacto nos esperan la segunda hora, el testimonio exclusivo de un testigo del caso OVNI más relevante de España, parte del mundo, ese OVNI de Canarias y algo más. Conspiraciones y el tema biohacking. No te lo pierdas, escucharlo para conocer lo que nos depara el futuro. Redes sociales abiertas, eBlanco Radio, espacio_en_blanco@rtv.es, nuestro email. Volvemos enseguida, no os vayáis, tenemos mucho misterio todavía esperando. Volvemos tras las noticias, tras la actualidad. Aquí llegamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco. Nuevos misterios se acercan a nosotros, ya veréis. Saludos para todos los que seguís ahí conectados en las redes sociales y escuchando el programa en directo en Radio 1 y Radio 5 y a través del podcast. Y sin olvidarnos de todos los que a través de la radio online, gracias a Radio Nacional de España, se nos puede escuchar en todo el planeta y según decís lo hacéis en más de 100 países de todo este mundo nuestro. Gracias a todos por estar conectados. Y para seguirnos vamos a descubrir un testimonio único, ya veréis, exclusivo. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Los familiares le dicen que se asome para que vea cómo la nave se eleva y emprende el vuelo. Todos se quedaron atónitos ante aquel espectáculo, hasta que el ovni, al llegar a cierta altura, se dirigió hacia Tenerife a una velocidad imposible. La nave dejó una gran prueba, un enorme círculo de cebollas aplastadas y quemadas que fueron visitadas, estudiadas y fotografiadas por legiones de periodistas, científicos, militares y curiosos venidos de todas partes del mundo en los días y meses siguientes. Son algunos de los datos de aquel acontecimiento sin precedentes. Esta noche tenemos a un testigo de excepción de ese inquietante caso. Escuchemos su historia. No hace mucho tuvimos una sorpresa. Una de las muchas comunicaciones que tenemos en el Espacio en Blanco nos sorprendía. Llegaba desde Estados Unidos, desde Chicago concretamente, y era el hijo de un personaje que acaparó la atención en los años 70. Francisco Padrón, hasta Chicago, Estados Unidos nos vamos para hablar con él. Buenas noches. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes del Espacio en Blanco. Eres oyente nuestro, ¿no? Del Espacio en Blanco, me dices, desde el 86. Sí, 86, incluso yo creo que pelín antes. Yo me acuerdo de los inicios del programa cuando era un chaval, sí. Yo creo que fue antes porque a tu papá le entrevistamos y ya estábamos haciendo radio. Contamos la historia, ¿vale? Eres el hijo mayor del doctor Francisco Padrón León, esa persona que fue uno de los testigos principales del caso de avistamiento del 22 de junio de 1976 en Canarias, que fue tremendo. ¿Cómo lo viviste? Bueno, aquello fue de una manera, pues imagínate, una familia normal, una familia tradicional, una familia, mi padre, mi madre, nosotros 5, que somos 5, y
pues un día una cosa así irrumpe en tu vida. Pues recuerdo perfectamente el momento en el que mi padre entra, justo después de haberse producido el fenómeno. Él vuelve de haber atendido al paciente que fue a visitar aquella noche y le recuerdo como si fuese hoy. Le recuerdo, yo estaba en el pasillo de casa, una casa familiar muy grande, terrera y tal, y le vi entrar y le vi desencajado, le vi realmente como nunca lo había visto en mi vida, una expresión facial de sorpresa y tal. Y entonces recuerdo un momento en el que él, alarmado, pues se dirigió, llamó a mi madre y entonces pues se apartaron un poco. Pienso yo que en su interés por no querer alarmar a la familia de lo que quería contarle en aquel momento a mi madre, y se la llevó hacia un apartado en casa y le empezó a contar lo que le había ocurrido. ¿Y qué os contó a vosotros después? ¿Os contó algo? Aquello vino de alguna manera dosificado. Nosotros éramos pequeños y lógicamente, pequeños digo, 10, 12 años, 14 años. En esa franja de edad yo me imagino que, imagínate lo que es ser una persona adulta con una familia que se le presenta una situación así y tener que llegar a casa y cómo le explicas tú esto a tu familia. Aparte de lo que tú tienes que estar viviendo y experimentando en tu mente, del impacto visual y de todos los esquemas que te sacuden en ese momento. Y además encajarlo personalmente y luego tener que explicarlo. Pues esto vino a partir de aquel momento, nos fuimos enterando poco a poco. Él tuvo un impacto personal y luego me imagino que un shock impresionante que luego... a él le costó, pues tuvo que estar acostado y todo, fue un impacto muy, muy gordo. Y luego, claro, tener que explicarlo. La explicación vino poco a poco, no vino así de repente, que yo recuerde. Lo que sabemos de la experiencia, Francisco, es que tu papá, no sé si iba o volvía de ver a ese paciente y vio en un campo de cebollas, creo recordar que era una esfera transparente con extraños seres dentro. ¿Fue así más o menos como os lo contó? Bueno, él cuando empecé a escribir prácticamente se ajusta al pie de la letra a lo que encontramos hoy en día publicado por los documentos oficiales del Estado que fueron desclasificados, creo que fue hace un año o algo así. Y que han sido puestas a disposición pública. Él explicó que cuando iba con su chofer de confianza a visitar pacientes, como hacía de manera habitual esos días, justo al terminar la consulta, él cerraba su consulta, cogía este vehículo que lo conducía a su chofer de confianza, y iba acompañado de de la persona que era el familiar directo del paciente a la que iba a visitar en este caserío que está en la costa noroeste de Gran Canaria, en el municipio de Las Rozas. Y al tomar una curva, pues aparecía exactamente eso que has descrito, tal y como lo has descrito, y también como han descrito muchos otros testigos que estuvieron presentes en aquel momento. Incluso una señora que aparece en el documento muy detallado, que ella también vio pues algo prácticamente igual, incluso con los individuos estos, los seres, lo que quiera que fuesen, que estaban en ese objeto flotando allí. ¿Qué hora era, más o menos? Creo que eran las 10 y pico de la noche. Yo recuerdo bien la descripción del documento. Luego el ejército se tomó el trabajo de ir entrevistando a cada uno de las partes, de los que fueron testigos en aquel momento, y todos se ajustaban pues a las mismas condiciones de hora, de momento del día, del cielo cómo estaba, de la meteorología. La descripción fue muy detallada, cada uno con un nivel cultural diferente. Lo que pasa que yo pienso que la relevancia del testimonio de mi padre fue porque su cualificación profesional, por su nivel intelectual, si podíamos decir así, pues de alguna manera aportaba un grado de credibilidad que no es habitual en muchos de estos casos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente pienso que fue lo que lo puso en el centro de atención, porque claro, ¿quién le interesa poner a disposición de un escrutinio tan grande pues todo lo que es el prestigio personal y profesional sin necesidad? Y como luego ya más adelante hemos tenido la oportunidad de vivir en familia, con todo lo que acarreó esto con el paso del tiempo, ¿no?
¿Es cierto que aquel objeto dejó una marca en un campo de cebollas que luego visitaron algunos de los testigos al día siguiente? Sí, en aquel momento creo que luego un grupo de investigadores y periodistas fueron al campo y detectaron marcas en el suelo como quemaduras o algún tipo de irradiación que dejó algo en el sedimento, en el suelo y tal. Claro, aquella es una zona agrícola y yo no sé luego en adelante si se llevaron a cabo más investigaciones o no, pero sí, y luego ya en paralelo, justo con este suceso, luego hubieron reportes que se dieron en las mismas fechas y en fechas posteriores con sucesos similares que coinciden con la descripción de lo que mi padre vio justo en momentos diferentes. Aquello parece que evolucionó en el cielo en diferentes momentos a medida que el fenómeno se iba desarrollando y iba cambiando, iba modificándose en apariencia y luego hubieron pilotos y creo que vuelos comerciales que describieron que ellos fueron testigos de momentos de un suceso que fue o el mismo o algo que ocurrió de manera paralela. Y yo recuerdo que en la descripción de algunos casos que fueron contemporáneos de aquella fecha se daban muchas similitudes. Sigamos, si te parece, en tu casa. Alguien nos contó que, bueno, fue el ejército a tomar declaración a tu padre y que le prohibieron hablar del caso bajo amenazas. ¿Cómo fue así? Sí, mi padre fue muy vehemente en ese asunto porque él lo consideró como una intromisión en lo que era la privacidad y el entorno familiar. Mi padre nunca tuvo interés en ser una persona pública, ni ninguno de nosotros, nadie de la familia tuvo interés de explotar el tema, ni de hablar, ni de describir nada más allá de lo que fue del dominio público. Y cuando empezó a haber interés, porque claro, aquello en una comunidad pequeña, como es un entorno insular, empieza a correrse la voz y empieza a hacerse público y la prensa empieza a proyectar el fenómeno más allá de lo que hubiera podido nosotros desear, pues lógicamente te ves expuesto y la exposición fue muy muy grande hasta el punto de que intervino el ejército y cuando el ejército vino a casa, pues tuvieron una conversación con él y yo le recuerdo a él muy indignado, muy enfadado, porque dice que había recibido amenazas directas de que si empezaba a utilizar los medios de comunicación para describir el tema, pues ellos se encargarían de alguna manera o de desprestigiarle personalmente o profesionalmente o de alguna forma. No fue una invitación positiva, fue una invitación al silencio de esta manera que lo describió en su momento. Ya. ¿Era ejército o eran hombres de negro, como también se ha contado? No, en absoluto. El ejército fue pues un señor de la comandancia del ejército de aire, creo que era de la delegación territorial de Canarias, que estaban aquí, no recuerdo su nombre, mi padre creo que era un señor que se llama Munais, creo que era. Y dice, es que me vino y tal, y él cada vez que le recordábamos el tema pues lo hablaba y con bastante indignación, porque él lo consideraba, pero si esto es lo que ha pasado, esto es lo que he visto, yo no tengo necesidad, yo no he ido a buscar el fenómeno se me planteó a mí y ¿por qué tengo yo que omitirlo o dejar de describirlo o dejar de si es algo que me ha ocurrido? Y claro, ahí hubo un conflicto por los intereses probablemente, creo yo, del ejército. Pues respecto, por ejemplo, como pasa aquí en Estados Unidos, que cuando hay asuntos que tienen que ver con el espacio aéreo, seguridad nacional, lógicamente, pues estas entidades militares desean averiguar qué hay antes de discernir si esto es del dominio público o no. Ya. Yo tenía mucha relación en ese tiempo, sigo teniéndola con Canarias. Traté varias veces de entrevistar a tu padre y no lo conseguí hasta hace, relativamente poco tiempo. Tuvo que pasar mucho tiempo para que tu padre volviera a hablar. ¿Es cierto así? Bueno, muy, muy pronto, cuando te ves expuesto, una familia se ve expuesta a un fenómeno así, te das cuenta que lo que trae no es necesariamente positivo. La exposición a todo lo que rodea el entorno de lo que es el mundo del ovni y la ufología atrae una cantidad de historias que no son necesariamente positivas. Yo remarco esto porque me he dado cuenta que
a fin de cuentas, todo el mundo parece tener una explicación, todo el mundo parece tener una idea de lo que hay, de lo que es, y a fin de cuentas son distracciones y a veces son oportunismos que ocurren cuando se ve gente que ha sido testigo, no lo voy a llamar víctimas, pero testigos de toda esta historia, pues claro, te despierta la curiosidad y te convierte fácilmente en una fácil presa, diría yo, para pues gente que es oportunista, que explotan el tema para desviarlo, para utilizar a los testigos, te empiezan a decir que si eres una persona que es elegida, que no sé qué, que no sé cuánto, multitud de situaciones, multitud de gente de todos los tipos aparecen en tu casa, tocándote en la puerta. En sí, el fenómeno te sustrae a una exposición que tú realmente no has podido controlar hasta que empiezas a darte cuenta de que el fenómeno es otra cosa, creo yo. Al día de hoy pienso yo que es otra cosa, más que fuegos artificiales y luces en el espacio y seres. El fenómeno es otra cosa. Lo que ocurre es que es una múltiples expresiones de algo muy distinto. Ahora vamos a entrar en eso, ¿y te parece? Han pasado más de 40 y tantos años de esta experiencia. ¿Qué crees que fue? Independientemente de que entremos en ese otro fenómeno o en esa otra interpretación. ¿Qué creía tu padre que era? Bueno. ¿Entidades extraterrestres? ¿Qué pienso yo que es al día de hoy? ¿O tu papá? Bueno, mi padre pues piensa... ¿O tu papá qué pensaba que era? Mi padre pensaba que él realmente vio un tipo de entidad, probablemente no terrestre, y que estas entidades estaban pues casualmente interfiriendo, haciendo sus cosas, y él pues casualmente pues coincidió que les vio cuando estaban haciendo sus cosas. Cuando esta gente interfirió, estas entidades interfirieron, él pues no sé si casualidad o no, porque yo dudo mucho de la casualidad, pues estuvo presente en aquel momento. El tema de la interferencia, pienso yo, que es por donde va el asunto, pienso que fue una de tantas interferencias de uno de los tantos tipos de entidades que hay por ahí interfiriendo. A mí me gusta siempre, últimamente, hacer referencia a la teoría que creo que fue en el año 2012, que Carlos Canales y Jesús Callejo, que son pues investigadores bastante científicos, hicieron, que es la teoría de la intrusión. Yo pienso que mi padre fue testigo de una intrusión. Hablaremos de ello ahora. Esta noche el Espacio en Blanco, conectado con Estados Unidos, con Francisco Padrón, el hijo de ese doctor que vivió uno de los casos más increíbles acerca del mundo de los ovnis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Como decimos con Francisco Padrón. Brevemente, ¿cómo se vive el fenómeno en los Estados Unidos? Decías Carlos Canales, Jesús Callejo, pero también hablabas de Linda Moulton Hope, que parece que ha sacado una teoría en la que relaciona un montón de fenómenos, no solamente el mundo de los ovnis, apariciones, etcétera, etcétera. ¿Crees que va por ahí el asunto, que el tema de los ovnis es algo mucho más complejo y que quizá por eso hay esa cortina de humo? Uy, muchísimo, mira. Es algo que a mí me gustaría dejar bien claro, y es que probablemente hoy en día es Linda Moulton Hope quien es la que está liderando todo lo que es el ultimísimo, no llamaría tendencia o la última teoría respecto de por dónde va el tema. Estados Unidos no se quedó en Roswell, ni mucho menos. El fenómeno está súper vivo, está muy dinámico, y últimamente, después de que Linda haya empezado a conectar ciertos puntos, probablemente ella ha recogido el testigo muy en similitud con lo que Callejo y Canales hablan acerca de la intrusión, pero es que ella ha tenido acceso a unas fuentes que probablemente solo se podían dar en un entorno como es los Estados Unidos, y que ella tiene confidentes del mundo de lo que es militar, y que se le han acercado a ella. Entonces ella comenzó trabajando en los años 80 y 90 con el tema de lo que era la mutilación de ganado. Ella es una periodista científica totalmente ajena a todo lo que es conspiranoia, y resulta que en un momento determinado se
se le adjudica un documental, porque los documentales que hacían era acerca de temas del entorno, de contaminación de agua, de no sé qué, o sea, era como dicen aquí, una environmentalist, que era una persona que es preocupada por el entorno y con una responsabilidad de llevar la verdad a los medios. Entonces, con ese compromiso empezó a investigar el tema de las mutilaciones hasta que la gente, los policías que estaban en estos condados donde el ganado les aparecía muertos y les estaban causando perjuicio económico, les decían, no, pero ¿y esto qué puede estar pasando? Y ellos decían, estos son los seres del espacio. Y se quedaban tan anchos. Y él dice, ¿cómo es que un señor, un policía de un condado aquí perdido, me dice que esto lo están haciendo? Entonces, ella se ha tomado el fenómeno como muy en serio. Y entonces, por el rigor profesional que tiene, mira, ella es un máster en Stanford. Ella no es una periodista, digamos, sin una formación nada, digamos, no importante. Ella es una señora que lleva años con un rigor científico periodístico que es muy, muy loable. Entonces, claro, cuando se le acercan todo este personal militar a darle confidencias, cuando, por ejemplo, se retiran, ella lo coge todo con muchas pinzas y con mucho cuidado y empieza a investigar si las fechas se ajustan a donde este personaje que dice que ha pasado algo, pues esta persona que dice estaba haciendo un servicio, digamos, en no sé qué destacamento militar. Ella busca todos los archivos y coteja fechas y ha llegado a la conclusión de que realmente hay una teoría de la intrusión que es, digamos, muy en línea con lo de Callejo y Canales, y que no solo hay una, sino hay muchas civilizaciones, digamos, al menos 3 importantes que están jugando. 3 importantes. 3 importantes. Ella habla claramente de al menos 3 civilizaciones que están y han estado desde los tiempos inmemoriales pues utilizando a la humanidad como proxies en un juego geopolítico dentro de su mundo. Y claro, el tener a la humanidad de cierta manera pues en la ignorancia o en no conociendo toda la parte de por dónde va el tema, pues realmente les facilita el juego que se llevan entre ellos, digamos. Hay como un juego de distracción por parte de no sé de quién, quizá también de estas inteligencias, para que no enfoquemos el asunto desde un punto de vista más objetivo. Digamos que la importancia afecta a tantos aspectos, la importancia del conocimiento o digamos, lo que llama aquí el disclosure. ¿Por qué no se ha hecho una desclasificación absoluta y clara a toda la población? Es porque afecta hasta desde la economía, hasta la cultura, la religión, la historia, afecta a tantos campos que probablemente desencajaría todos los esquemas de muchísima gente y muchísimos intereses. Entonces, como tenemos una sociedad montada alrededor de todos estos valores históricos, de la energía, e incluso la energía libre, hay tantos aspectos que tienen que ver con esto que realmente interesa más, digamos, según su punto de vista, mantener a la humanidad en cierto grado de ceguera para que las cosas se vayan ajustando a los intereses y a la geopolítica y a los movimientos de estas entidades que de alguna manera controlan todo el juego, pues desde una esfera, digamos, no superior, pero mucho más, digamos, desde un punto de vista más en la sombra, digamos. Ya. Terminando casi, no te quiero entretener más, Francisco. ¿Cómo viajarían? ¿O todo es una pantalla para estar ellos detrás escondidos? No hace falta ovnis, no hace falta máquinas para venir aquí a vernos. ¿Y para qué están aquí? Bueno, Linda dice que según la información que ella ha tenido acceso, esta gente es capaz de manipular gravedad, manipular tiempo, plegarse el tiempo y trasladarse y hacer incursiones, entradas y salidas y movimientos que no tienen mucho que ver con la física que nosotros conocemos. Y luego, respecto de lo que va al juego, ella comenta que al fin y al cabo todo se trata de un juego que tiene más que ver con el mundo de lo espiritual que en el mundo de lo mundano. Ella dice que en su visión, después de haber hablado con muchísimos pues abducidos y personas que han sufrido abducciones y experiencias similares a las de mi padre o en otras fases más profundas, al fin de cuentas dice que todo tiene que ver con
con el alma humana, con el qué somos, quiénes somos, cuál es nuestro origen, nuestra conexión con el mundo, con el universo, con la divinidad, y con retomar el control de la humanidad, de nuestras vidas, con autonomía, con soberanía. Al fin de cuentas, el interés de Linda, dice ella, lo repite muchísimas veces cuando habla para el público, es que a ella no le interesa nunca más ya el juego de luces, de colores en el espacio. Lo que le interesa es que el hombre sepa, porque sabiendo seremos libres, y así nunca nadie volverá a estar nunca de rodillas por ignorancia. Apuntar esa teoría, intrusión, y ese nombre, Linda Moulton Howe, que como ya nos dice nuestro invitado, ya no vamos detrás o van detrás de las luces en el monte Shasta, por ejemplo, o esas historias de la nueva era que nos contaron, sino a algo mucho más profundo. Francisco, ha sido un placer. Pues mira, igualmente, pues gracias por darme la oportunidad, y yo te digo, encantado después de tantos años de haber sido invitado por ti, y un saludo para ti y a todos los seguidores, y a la EGM, que sí, que habemos muchos en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo siguiendo el programa. Qué bien, que sigas disfrutando de él, sigues con ese acento canarión, a pesar de que lleves muchos años en Estados Unidos, tienes todavía el acento canarión ahí. Sí, que tiene trae mucha dulzura a esta parte del mundo. Sí, señor. Ha sido un placer, te agradezco ese mensaje que nos enviaste y la oportunidad de hablar contigo y que nos contaras esa experiencia de tu padre así de primera mano, y sobre todo esos nuevos datos sobre por dónde camina el fenómeno OVNI. Que sigas disfrutando del espacio en blanco, te mando un abrazo desde España y algún día iremos a verte. Ok, aquí estaré para lo que necesiten, igualmente un abrazo y un saludo para toda la audiencia. Muy fuerte para ti, hasta pronto. ¿Qué pasa? Sonríes. No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Es un mapa celeste. No es un mapa. Es una invitación. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Llega de nuevo el tiempo de las conspiraciones y vuelve a nuestro programa un querido compañero, Miguel Ángel Ruiz. Encantado, ya está. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Qué placer que vuelvas. Encantado, como siempre, ya lo sabes. Has estado por ahí perdido un poquito haciendo otras cosas. Ingeniero, yo ya no sé qué especialidad tienes. Ingeniero de eso que hay que estudiar un mogollón para, ¿no? Soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en navegación aérea, pero sobre todo ahora, y es lo que yo creo que últimamente más me tiene absorbido, es el tema de la sociología, pues para traeros conspiraciones pues de calidad. Y visto en uno de los mensajes que me mandaste que has hecho en la Universidad de Distancia, era un tema para averiguar la verdad. En neurodetectores de mentiras, sí, era un curso de neurociencia, un tema que si quieres podemos tratar otro día. Y es una evolución de lo que era el antiguo detector de mentiras, el polígrafo de toda la vida, que ahora, a la luz de los nuevos conocimientos de neurociencia, pues están saliendo nuevos prototipos que bueno, están dejando alucinada a mucha gente y que además, adelanto ya, tienen un lado oscuro detrás. Miguel Ángel Ruiz, nuestro compañero, nos habla de conspiraciones, de esos avances que a veces nos plantean, pero que por detrás tienen una cara oscura. Vamos a descubrir hoy otra. Hoy vamos a hablar del biohacking. ¿Qué es esto? Pues es un término súper curioso
en el que consistiría un poco en la capacidad, sabes que un hacker es un ser, una persona, ¿no?, que es capaz de alterar el código fuente de los ordenadores para que estos tengan otro uso, es decir, serías capaz de entrar, no sé, en un sistema informático, etcétera, etcétera, de alguna manera cambiando las tripas, ¿no?, lo que sería el código que compone el programa. El biohacking consistiría en hacer lo mismo, pero con lo que es el ADN humano. No me digas. Claro, yo creo que todo esto viene un poco de la idea de la evolución, ¿no?, que además es una idea bastante curiosa. Sabes que en su momento también fue muy discutida, muy polémica, en 1859, cuando Charles Darwin saca pues su gran libro, El origen de las especies, y de alguna manera vemos cómo todo lo que es esa evolución de las especies es bastante curiosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ser humano que en los últimos 200.000 años ha tenido una evolución absolutamente deslumbrante, ¿no? Invito a cualquiera que quiera pasar por Atapuerca y conozca un poco nuestros antepasados, ¿no? Como tenemos ahí una especie de sima con muchos ejemplares muy diversos. Y por ejemplo tenemos también lo que son las cucarachas, que es una especie muchísimo más antigua que el ser humano. Se hablan de unos 300 millones de años, y en ese momento las cucarachas durante esos 300 millones de años nunca han evolucionado, digamos, en un momento dado como que se quedaron estancadas. Y es muy curiosa, ¿no?, esa idea de cómo, por ejemplo, el ser humano no cesa de cambiar, y por ejemplo una especie como las cucarachas parece que quedó estancada, como si hubiera alcanzado su tope. Lo que el hacking, ¿qué tiene que ver el hacking con todo esto? Una cosa muy curiosa. Somos probablemente ya la primera especie que tiene la capacidad de rediseñarse a sí mismo. Es decir, tenemos ahora mismo, estamos alumbrando ya una tecnología que se llama CRISPR, que obedece al acrónimo repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. ¡Joder! Y eso lo que viene a ser, para que la gente lo entienda, es una especie de pinzas moleculares en el cual nosotros podemos cortar y pegar trocitos de ADN hasta ser capaces de editar nuestro ADN. Ponemos un poco de música para asimilar todo lo que nos has contado, pero parece eso que la especie humana puede estar a las puertas de una hipermutación, ¿no? Y seguramente la tecnología tenga mucho que ver en el proceso. Claro, estamos hablando de que por fin podemos de alguna manera escribir en el ADN humano de la misma manera que somos capaces de escribir en un ordenador. Te pongo un ejemplo. Hace en torno a un año y medio, un grupo de investigadores de la Universidad de Washington han, codificado un virus informático en hebras de ADN. ¿Qué me dices? Eso significa que nosotros podemos escribir absolutamente cualquier cosa en ADN. Podríamos escribir el Quijote, o podríamos simplemente escribir, por ejemplo, las letras Miguel Blanco, usando de alguna manera lo que son los aminoácidos del ADN. En el fondo esto abre unas ventajas, o sea, unas puertas de rediseño absolutamente increíbles, ¿no? Se habla ya de ingeniería germinal o embriología germinal, que es curiosamente lo que está empezando a hacer China desde el año 2015 por esta técnica que os he explicado, por el CRISPR y una variación última que se llama Cas9, y en el fondo lo que estamos haciendo es que, como acordaros que ya desde el año 2003 tenemos una especie de mapa con todos los genes de todo el genoma humano, ¿no?, el que se llamó Proyecto Genoma Humano, y que en el fondo lo que es una gran colección de todos los genes posibles que tiene el ser humano, que son unos 25.000. Ya. Cuando se hizo ese mapeo del ADN humano, se llegó a descubrir que uno puede llegar a ver las enfermedades que uno va a padecer, cómo va a ser su vida en el futuro, ¿no? Sería como alta tecnología hacia el futuro, e incluso, utilizándolo bien, los padres podían tener hijos a la carta como quisieran, ¿no? Exactamente,
pero en 2003 lo que no teníamos todavía era el CRISPR, que en el fondo es la técnica que nos permite, digamos, editar uno a uno cualquiera de los genes que tenemos. Lo que has dicho es muy correcto, eso se llamaría el genotipo. El genotipo, por ejemplo, son todos los genes que pueda tener una persona, digamos, toda tu información genética, se puede sacar tu genética personal, y luego está el fenotipo, que son aquellos genes que se expresan en el medio ambiente. O sea, que se expresan en una persona concreta, porque el problema, y ahora lo veremos, que esto tiene un lado oscuro, y ahora diremos por qué, es que no hay una relación directa, o todavía no entendemos por qué algunos de los genes que nosotros llevamos se acaban expresando, por ejemplo, pues por ejemplo en la altura, en el color de pelo, en la inteligencia, etcétera, etcétera, y otros realmente no. Todavía hay mucho que averiguar en este tipo de cosas, pero se está avanzando. Y se está avanzando hasta el punto de que están empezando a salir lo que llamamos los biolenguajes de programación, que serían, igual que cuando tú programas ordenadores, quieres hacer una aplicación informática, diseñas un programa de ordenador escribiéndolo con un lenguaje, lo que estaríamos aquí con estos biolenguajes de programación sería, de alguna manera, programas de ordenador que serían capaces de escribir, digamos, secuencias de ADN que una vez que las tengamos, las podemos insertar en un embrión humano y, de alguna manera, fabricar o diseñar una criatura. Ya no me atrevo a llamarle humano, estaríamos hablando ya de humanos transgénicos que tengan, de alguna manera, lo que nosotros hemos pensado en laboratorio. Podríamos hablar de simplemente un poco lo que podrían ser rasgos más normales, como cambiar su color de ojos, su altura, su morfología, musculatura, color de pelo, etcétera, etcétera, pero también, y esto va a ser rápidamente un mercado, ya te lo digo, porque ya empiezan a haber empresas que de lo que están tratando es de identificar cuáles son aquellos genes que a nosotros nos resultan tremendamente interesantes. Por ejemplo, la inteligencia. Se sabe que hay 52 genes asociados a la inteligencia. Entonces, lo que se está haciendo, digamos, con este incipiente campo de la embriología germinal, es cogiendo, por ejemplo, óvulos, espermatozoides o mejor embriones, es decir, cuando ya el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí tenemos, digamos, una serie de información genética, de ADN, y variando con esta técnica, variando uno a uno los genes como si fueran pequeños interruptores, cortando y pegando, lo que podemos hacer son, de alguna manera, seres humanos, si bien no a la carta, porque el problema de que no es a la carta, porque nos falta mucho para entender cómo esos genes luego se van a traducir en una criatura, en un ser con nuestras, digamos, con aquellos rasgos que nosotros hemos identificado, es decir, nos falta todavía mucho de cómo controlar el proceso final, pero de lo que estamos hablando ya es, como digo, hackear en el fondo ese código fuente que parece ser el ADN, que probablemente venga del universo, de Dios, de la naturaleza, no sabemos, pero por fin eso va a ser ya un producto del laboratorio. Ponen los pelos de punta, Miguel Ángel, tanto las cosas, avances que se pueden llegar a dar, como lo que subyace detrás, que ahora seguramente vamos a ver. Sería como hacer Frankenstein, ¿no? Revivir a ese personaje. Y aquí veo que tienes datos que se podían hacer ovejas, que son un 15% humanas, y que se puedan usar para trasplantes de órganos con humanos, vacas que producen insulina, peces que brillan en la oscuridad. Tremendo, ¿no? Claro, de hecho todo eso, gran parte de todo eso ya se ha hecho. Y se ha hecho con técnicas que además eran más modernas que CRISPR. De lo que estamos hablando ahora es de poder revolucionar toda la biología. Mira, te pongo un ejemplo que no es lo más terrorífico, luego vamos a los datos fuertes, pero que un ejemplo que yo creo que ilustra bastante bien lo que estamos hablando. Siempre se había prohibido lo que era el consumo de animales genéticamente modificados. Es decir, un animal genéticamente modificado viene a ser un poco, digamos, la propiedad de una corporación, de una gran empresa, y en el fondo lo que poseemos es una especie. Hablamos de lo que fue el salmón, un salmón en el que se le modificaron una serie de genes para que creciese al doble de su velocidad normal.
Este salmón ya estaba listo en 2010, no se ha aprobado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que era la Administración de Alimentos y Medicamentos, hasta 2015, precisamente por ya sabes, por lucha que tenemos siempre entre los transgénicos sí, transgénicos no, pero de lo que estamos hablando es que con esto podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Salmones que en pocos meses tienen un tamaño inmenso, que ayudarán a paliar el hambre en el mundo y otra serie de cosas. Luego tendremos que ver también esto al final cómo sale, porque ya bien cualquiera que siga el espacio en blanco, el tema de las conspiraciones, sabemos que una cosa es lo que nos dicen, esa es parte de propaganda, y luego es lo que será real. También vimos, por ejemplo, con el tema del tomate y muchas veces el pollo y tal, cuando ya se han empezado a producir a nivel ciertamente como industriales, el sabor no es el mismo. Yo tengo mis dudas con este salmón, pero en el fondo podemos hacer cosas, 1000 cosas. Sabes que, por ejemplo, tenemos un problema de contaminación de plásticos impresionante en el Pacífico. Hay una isla una isla de desechos de plásticos flotando a la deriva en el Pacífico, que tiene el tamaño de prácticamente 3 o 4 veces España, y lo que se están trabajando, por ejemplo, en bacterias que sean capaces de devorar ese plástico, con lo cual de alguna manera vas quitando el problema. ¿Y ahí las bacterias luego en qué se convierten? Buena pregunta. Habría que preguntar, ¿no? Buena pregunta. A mí este tipo de cosas me recuerda un poco como cuando metieron conejos en Australia pensando que no habría ningún tipo de problema y etcétera. Pero a mí lo que ahora mismo yo creo que está pasando, y yo creo que esto es ciertamente preocupante, es que esta tecnología ya está, digamos, en los medios de comunicación. Cualquiera que se informe pasa de alguna manera, pues puede llegar a toda esta información, pero yo ahora mismo estoy absolutamente seguro, convencido, y lo quiero compartir con todos los oyentes de Espacio en Blanco, que en algún remoto lugar del mundo, probablemente laboratorios secretos, yo creo que alguien está haciendo experimentación con seres humanos. Y te cuento por qué. Si ya tenemos la capacidad de editar genes en embriones y ver qué tipo de personas salen, aquí el problema no es tanto la tecnología, porque la tecnología ya la tenemos. El problema es esto cómo lo pruebas. Porque cuando empiezas al final todo es una especie de juego ensayo-error. Cuando tú empiezas a modificar genes para ver si eres capaz de dar con el color de ojos, aunque lo tengas identificado, también una cosa es tenerlo identificado y otra manipularlo. Si tú, por ejemplo, te metes en la carrera por conseguir el niño probeta superdotado, y tienes que aprender a jugar con esos 52 genes que no sabes cómo se relacionan a priori, que tienes indicios, que tienes ideas, pero que no sabes exactamente qué va a pasar. Yo estoy seguro que tiene que haber sitios, laboratorios donde empiecen a producir seres que la historia es cuando tú empiezas a jugar, a toquetear en el fondo en la estructura más esencial de la vida, que es el ADN, para lograr cosas. Estoy seguro que habrá una cantidad de experimentos fallidos brutales. Gente, no sé si decir malforme, deforme, gente que probablemente tengan problemas mentales, gente que provoquen autismo, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que todo eso está ocurriendo, que se nos está ocultando, y que cuando lo tengan, no sé, probablemente digamos, esto emergerá en los medios de comunicación, como un poco cuando pasó la oveja Dolly. Hemos logrado clonar, pero los otros 40 experimentos y además es que aquí ya no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas. Todos los experimentos fallidos con seres humanos para lograr esta carrera, estoy convencido que se nos están ocultando, y que en algún momento, en algún sitio deben de estar pasando cosas realmente espantosas, ¿no? Lo has dicho tú, que estás conspiranoico, Miguel Ángel lo ha dicho. Casi terminando, pone los pelos de punta. Todos estos estudios ha sido llegar a considerar al ser humano como datos de ordenador en los que puedes intervenir, cambiar el programa, ¿no? Claro, es que date tu cuenta que en el momento en el que empiezas a juntar genes, en el fondo se convierte en información, ¿no? Si hablábamos que el ser humano tenía entre 25 y 27.000 genes, en realidad eso que dicho así parece como una
información un poco abstracta, pero en el fondo esos genes tú lo puedes traducir en 2,9 gigabits de información. Al final es como cuando te bajas una película de internet, simplemente son datos. Te pongo ejemplos. La bacteria Escherichia coli tiene 4.400 genes, son 4,5 megabytes. La mosca de la fruta, Drosophila melanomaster, tiene 13.700 genes que ocupan 180 megabits. En el fondo, al final, lo que estamos viendo es que se está uniendo lo que es la informática más tradicional con la biología. Esto ya no es ciencia ficción. Tremendo. Y lo tengo por aquí el dato, un espermatozoide, ¿cuánta información almacena? Curiosamente 37,5 megabits de información. En el fondo, quizás es el gran elemento que va a hacer que todo esto sea una revolución. El poder modificar la vida y tratarla como si fuera información informática. Ojalá caiga en buenas manos. Desde luego, ese es quizás siempre ese es el gran problema. Y desde luego todo el tema de malformaciones y de monstruos necesarios que necesita una experimentación de este estilo para lograr lo que ya vemos que son humanos transgénicos que casi pues ya existen. El tiempo de las conspiraciones con Miguel Ángel Ruiz, que ha vuelto más conspiranoico que nunca. Ojalá no tengas razón, pero gracias por darnos estos avisos, estas luces de lo que está haciendo la ciencia, la tecnología, para estar con los ojos abiertos. ¿Forma de contacto contigo? Pues mi perfil de Facebook, Miguel Ángel Ruiz, donde estoy activo, y si no, por mi página web Deep Politics, en deep-politics.com, y ahí atiendo mensajes y están un poco todo lo que voy haciendo, de programas de radio, conferencias, etcétera. Un placer que hayas vuelto con nosotros. Te deseo lo mejor, te veo pronto en Cantabria. Venga, pues un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. Fuerte abrazo, Miguel Ángel. En los próximos minutos queremos invitaros a entrar dentro del misterio. Un trabajo de nuestros compañeros de ficción Maika Aguilera y Benigno Moreno. Pero un consejo, poneros auriculares y disfrutar. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Correcto. ¿Atrás? Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia. Es posible que ya escuche algo. Creo que no nos engañamos. Sí, ha movido el pata. Es cierto. Espere que ajuste un par de grados. Ahora. Estaba un poco descentrado. No trate de hablar. Aún no están selladas las conexiones traqueales. 1, 2... No sé si recordará algo de lo que le ha sucedido. Sufrió usted un pequeño percance. ¡Ay, pequeño, dice! Bueno, lo que mi compañero quiere decir es que, en fin, su seguro establece muy claramente el protocolo a seguir tras un accidente. Empalmado C2 y C3. Ahora sentirá un zumbido en los miembros inferiores. Control. Parece que falla el empalme. Reajusto. Nuestro perito evaluó su estado in situ y la compañía activó inmediatamente el proceso de reubicación de lo único que se pudo recuperar indemne. Y C3. Ajustado. Prueba 2. Y por eso le hemos sometido a un trasplante de cabeza. Vamos con el bloque superior. Lamentablemente, su seguro es de empresa, ¿verdad? Y por tanto es de clase B. B de basura, láser. Por eso, este cuerpo es analógico. ¿Anal? Lógico. Es una F. Y claro, la instalación puede ser más compleja. Esto no hay quien lo enchufe. Aún así no sentirá nada. Ya conoce el lema de nuestra compañía. No hay dolor. Si hay color. A ver, intente mover la mano izquierda. ¡Ay! Atención, control. Está espejeando. Descarguen el parche de seguridad. ¡Arde un diente! Espero que tenga un seguro tipo D. Usted tranquilícese.
Esto sucede a veces. Aunque ya no debería, ¿sabes? 98, 99 y 100. Listo. Mueva ahora la mano izquierda. Así. Apriete, suelte. Apriete, suelte. Control, extremidades superiores ajustadas. Vamos a erguir el cuerpo. Un momento. Antes deberían revisar los procesos torácicos. No hace falta, eso viene dado. No si soy yo quien tiene que firmar el indexado. Querrá decir no si soy yo quien va a cobrar el bonus. Venga, cumpla con su trabajo, hombre. El indexado. Control, revisión torácica. Modo analógico. Desviación a 4, 6, 3. Listo. Bueno, ya solo nos queda revisar la coordinación torácica y ya está. Podrá irse a casa para el posoperatorio. Respire hondo. ¡Por favor! ¡Control! ¡Revocación inmediata! ¡Revocación inmediata! Se lo avisé. Los niveles recuperan la normalidad. Usted no se preocupe, ¿eh? Todo esto es producto de la colisión sináptica. A partir de ahora podrá hacerlo usted. Por suerte nuestra puesta a punto es exhaustiva, como ves. La verdad es que estas cosas es mejor que sucedan en nuestras instalaciones, pero para eso hubiera debido ampliar su póliza a un seguro tipo A. De haberlo pensado antes. ¿Usted quiere concentrarse en su trabajo? Vale. No le haga caso. Cada uno vive según sus circunstancias. ¡Hala! Niquelao. Pruebe a dar unos pasos. Así. Muy bien. Claro, por su cara de extrañeza creo adivinar que no termina de identificarse con esos pasos. Deje que le explique. Ahora hacia el otro lado. Sin ayudita. Su empresa no especificó un tipo de cuerpo concreto al rellenar su alta online. Por eso la compañía le ha adjudicado el primero de nuestra lista de donantes. Saltito. Saltito. Aquí está. El de una mujer de... bueno, sus edades son similares, año más, año menos. Decenio arriba, decenio abajo. Bueno, ergonómicamente su compatibilidad era excelente. El cuerpo le queda un poco pequeño, quizá. ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? Bueno, va en gustos. Era una señora de Azcoitia, tenía su parroquia, no crea. Románica debía ser, porque madre mía cómo está. En fin, creo que nosotros ya hemos terminado. Puede salir por la puerta del fondo. ¡Se le olvida el regalo! Oiga. Sí, esto es un detalle de la compañía. Para fidelizar al cliente, ya sabe. Es una bolsa de plástico. Para taparse el pelo cuando llueve. Lo hemos visto en internet. Nos veremos en su revisión bianual. Venga, a disfrutar. Aprovechelo, Cuidado, no se le gaste. Hombre, para estar de oferta, no está mal. ¿Qué andares, por favor? ¿Qué andares? Terminamos por hoy. Esperamos que os haya gustado la aventura de este espacio en blanco en estas ediciones especiales de verano. Y con el deseo de que disfrutéis precisamente de este tiempo de verano, de las vacaciones si las tenéis, o del trabajo, nos vamos. Recordar que en cualquier parte del mundo que estéis de vacaciones o trabajando podéis seguir conectados con nosotros. Radio Nacional de España se escucha en multitud de lugares. Eso deseamos. En 7 días volvemos, más espacio en blanco y ahora un poquito de música. Feliz semana para todos. Nos encontramos aquí en el espacio en blanco.